Bienvenidos a Academia Wolframio. Hoy vamos a estar viendo la unidad número 1, funciones reales de varias variables reales. Esto pertenece a la materia de análisis matemático 2 y vamos a ver específicamente un ítem 1.1 que son funciones reales de dos variables reales, tanto la definición, dominio, imagen, representación gráfica mediante trazas y curvas de nivel y algunos ejemplos para ir explicando todo esto. Bien, vamos a empezar entonces definiendo qué son las funciones reales de dos variables reales. Les voy a leer lo que dice el libro, que es una función real de dos variables reales. Nos dice: una función f de dos variables es una regla que asigna a cada par ordenado un número real xy de un conjunto D, un único número real que denota con f de xy. El conjunto D es el dominio de f y su rango es el conjunto de valores que toma f, es decir, tal que, y acá les pongo lo que nos dice, que f de xy tal que los xy pertenecen al dominio. Así. Entonces vamos a ver. Primero nos están diciendo que es una regla que asigna a cada par ordenado un número real. Quiere decir que yo parto de algo de R2 y llego a algo de reales. Entonces parto del plano y llego a un número real. Eso es lo primero. Después nos dice para ordenado números reales xy. Por ejemplo, yo voy a tener acá un punto xy. Y voy a tener su imagen, que por ejemplo este sería el 0, su f de xy. Entonces yo voy a tener básicamente eso. También podríamos tener otro valor, podría tener un valor a punto y coma b. Entonces llego, por ejemplo, que fuera negativo eso, tengo f de a punto y coma b. Entonces tendríamos eso. Es una regla que asigna, es lo mismo que nosotros veíamos en análisis 1 diciendo que era una relación entre un conjunto de partida y un conjunto de llegada. Es lo mismo, solamente que ahora nuestro conjunto de partida es algo que está en R2, en el plano, y nuestro conjunto de llegada es algo que está en los números reales. ¿Qué quiere decir? Que va a ser un número nada más. Y después nos dice, el conjunto D es el dominio F y su rango es el conjunto de valores que toma F, es decir, esta condición. Esto de acá. ¿Esto cómo se relaciona? Por f de xy es igual a un valor z, por ejemplo. Entonces, también hay varias cosas que podemos decir. Podemos decir que xy son valores independientes y el valor z es un valor dependiente. También podríamos decir que el dominio es un subconjunto de valores en R2 y la imagen es un subconjunto de valores en los números reales. Entonces así se podría representar todo esto que estamos hablando. Ejemplo de aplicación de una función real de dos variables podría ser un volumen. Por ejemplo así, tenemos pi por radio al cuadrado por la altura. Podríamos tener eso y sería un dominio, donde r y h son valores independientes y el volumen es un valor dependiente a lo que estaríamos trabajando. Bien. Vamos a resolver un ejercicio. Vamos a encontrar el dominio de la imagen de esto. Nosotros siempre que analizamos dominio de imagen, ya sea en esta materia o en análisis matemático 1, tenemos que tener en cuenta dónde el dominio existe, dónde el dominio está definido en la función. Entonces, por ejemplo, cada vez que yo tengo una raíz de índice 2, yo tengo que asegurarme que lo que está dentro de la raíz tenga que ser mayor o igual a 0. Si eso que está dentro de la raíz no es mayor o igual a 0, entonces algo hice mal, porque necesariamente tengo que tener esa condición. Por ejemplo, prueben hacer una raíz de índice 2 de menos 1. Les va a quedar que tienen error matemático, les va a aparecer mate error o error matemático. ¿Qué quiere decir eso? Que eso no se puede resolver porque el resultado que les queda es un número imaginario. Entonces no lo podríamos resolver haciendo números reales o trabajando con números reales. Bien, nosotros tenemos eso. Para hacer la definición, por ejemplo, podríamos pasar los dos valores, tanto x como y, hacia el otro miembro y lo podemos despejar. Y tenemos esta condición.
Si nosotros quisiéramos nombrar el dominio, nosotros lo podríamos hacer con la primera condición que hicimos, diciendo que yo tengo que tener los valores de x y que pertenecen a los reales al cuadrado. Le pongo reales al cuadrado, pues estamos hablando del dominio, como vimos recién, tal que, y ponemos la condición 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado es mayor o igual a 0. Y ahí lo dejamos. Esa podría ser el dominio y escribirlo así. También podríamos escribir 4 mayor o igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Pero, ¿por qué no les digo que escriban ese último? Porque, por ejemplo, ustedes se equivocaron en hacer un despeje, entonces eso estaría mal. Pero si ustedes lo hicieron desde el principio, no tendrían problemas, por lo tanto tendrían unos puntos más si estuvieran, por ejemplo, en un examen. Pero bueno, no se equivocarían en ese sentido. El dominio hay que graficarlo, estamos hablando que están en los reales al cuadrado, significa que está en el plano, hay que graficarlo en el plano. Esto de acá es una circunferencia. Después vamos a ver que si estamos en el espacio va a ser un cilindro, pero bueno, viéndolo en el plano va a ser una circunferencia. Una circunferencia de radio 2 centrada en el origen de coordenadas. Entonces lo podríamos hacer, van a ver que me va a salir horrible el dibujo, pero ustedes lo hacen utilizando diferentes herramientas para poder hacer esa circunferencia muchísimo más linda. Tenemos eso, pero ahora eso se dan cuenta de por qué no lo hice punteado esta línea, porque aparece el mayor igual. Como aparece el igual, no lo tengo que hacer punteado. Si no me aparece y me aparece solamente la desigualdad, por ejemplo 4 mayor a x al cuadrado más y al cuadrado, tendría que ser toda la línea punteada, cosa que acá no era necesario hacer. Bien, ¿qué es lo otro que tenemos que ver? ¿Qué es lo de adentro o lo de afuera de la circunferencia? Para poder verificar eso, por ejemplo, se elige un punto. Generalmente siempre uno elige el origen de coordenadas para saber si está adentro o está afuera. Entonces, si nosotros reemplazamos el 0, 0 en esta condición que tenemos acá, x al cuadrado nos va a quedar 0 y al cuadrado nos va a quedar 0. Por lo tanto, 4 sí es mayor o igual a 0. Por ende, se dibuja todo lo que está adentro. Todo lo que está adentro es nuestro resultado. Y además los bordes de esta circunferencia. Bien, ahí ya definimos esto. Pero ¿qué pasa? Lo otro que también tenemos que saber es que hay que graficarlo, hay que saber qué es esto. En uno de los apuntes que le dejé, ya le muestro que esto va a terminar siendo una semiesfera. Iba a decir semicircunferencia. No, porque ya estamos trabajando en el espacio, entonces no puede ser una semicircunferencia. Tiene que ser algo con volumen, una semiesfera. ¿Por qué digo semi? Porque si nosotros hubiéramos puesto, por ejemplo, 4 es igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, esto termina siendo una esfera completa. Pero lo que se trató, por ejemplo, en esta función es que sea una función. Nosotros al tener esta figura tipo unas esferas o elipsoides y todos esos no son funciones. ¿Por qué? Porque no cumple con el criterio de existencia y unicidad. Entonces, aparte, cuando estemos en funciones, aparte de decir que es una relación del conjunto de partida al conjunto de llegada, también deberíamos decir que tenga que cumplir con el criterio de existencia y unicidad. Si no cumple con eso, entonces no nos va a funcionar. Entonces, de acá esto se despejó en Z y me quedó acá porque lo eligieron así, podríamos haber elegido el otro, eligieron la parte de arriba de la circunferencia, de la esfera, perdón. Tengo la esfera, la corto a la mitad y elijo la parte de arriba porque acá tiene un signo positivo. Si hubiera quedado un signo negativo, significa que estoy tomando la mitad de la esfera de abajo. Quiere decir que yo acá estaría haciendo una circunferencia de radio 2 y me quedaría el tema de la esfera. Vamos a hacerla más o menos así, ustedes después la hacen más linda. Les tiene que quedar más redondita, eso también. Entonces, viendo esto, nombrando los ejes, podríamos dar cuál sería nuestra imagen. Tanto en análisis matemático 1 como acá, nos conviene, haciendo el dibujo o la gráfica de la función, nos conviene de ahí sacar la información de cómo es la imagen. Entonces,
Recordemos que para la imagen, en este caso, vamos a estar analizando el eje Z y vamos a ir de abajo hacia arriba. Nos vamos a encontrar que nuestro primer punto está acá, en el origen de coordenadas, y después sigue hasta acá. ¿Cuál es ese valor? Es el valor de 2, porque nosotros sabemos que tenemos un radio 2, entonces ese es 2. Entonces es 0, punto y coma 2. Los dos valores cerrados, porque tanto tomo la base como tomo el punto más alto de esta semiesfera. Entonces eso sería analizando el dominio e imagen. Por ejemplo, vamos a ver acá algunos casos, cosas a tener en cuenta de dominio e imagen. Si nosotros tenemos los logaritmos, todo lo que esté en el argumento tiene que ser mayor a 0. Sí, eso para un tipo de función, por ejemplo. Y ahí sacamos nuestro dominio. Si yo tengo 1 sobre algo, por ejemplo, x más y, yo tengo que decir que el denominador tiene que ser diferente de 0. Y ahí saco nuestra condición para el dominio. Si nosotros tenemos unas raíces una raíz de índice 2, vamos a decir que todo lo que esté adentro de la raíz, todo lo que esté acá, tiene que ser también mayor o igual a 0. Fíjense que el logaritmo es solamente mayor a 0, pero acá en raíces tiene que ser mayor o igual, porque si ustedes hacen la raíz de 0 les va a quedar 0 y no habría problema. Si ustedes tienen, por ejemplo, algo que tienen raíz acá y raíz abajo, hay dos condiciones, tanto que todo lo que esté adentro de esto tiene que ser mayor o igual a 0 y también que todo esto tiene que ser diferente de 0. Entonces ahí tendrían que analizar dos condiciones. Esos son como algunas cosas a tener en cuenta de dominio de imagen y cómo ir viéndolos. En la imagen hay que graficarla. Haciendo la gráfica nos vamos a dar cuenta. Bien, vamos a otro tema, a trazas. El tema de trazas es muy importante porque, por ejemplo, hay veces que nosotros no sabemos cómo es la función. No nos vamos a acordar todos los tipos de funciones. Entonces nos conviene ir analizando las trazas para poder ir entendiendo cómo es nuestra función en el espacio. Entonces, para hacer las trazas van a ser diferentes planos. La traza XY va a ser cuando z es igual a 0. Cuando z es igual a 0 tendríamos esta que es esta de acá, la roja, y ahí va a ser cuando z es igual a 0. Entonces nuestra gráfica va a aparecer en el plano XY. Cuando hacemos la traza XZ y hacemos igual a 0, si se fijan acá se nombra dos variables y acá la que no se ha nombrado, porque eran 3, se hace 0. Entonces ahí es igual a 0. Esta quiere decir que es la verde. Entonces, haciendo esto, vamos a poder encontrar diferentes planos, cortes que le vamos a hacer a nuestra función para poder identificar cuáles van a ser las trazas que vamos a tener. Ahí ya vamos a hacer un ejercicio. Y la traza YZ va a ser cuando x igual a 0. Entonces ahí se hace la otra traza. Bien. Vamos con un ejercicio que por ahí se entiende más con un ejercicio. Yo les propuse el mismo ejercicio que teníamos antes, solamente que sin la raíz, para que sea mucho más sencillo. Por ejemplo, ya analizando esto, el dominio van a ser todos los números reales, reales al cuadrado, porque esto es un polinomio. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Decimos que vamos a analizar la traza XY, o sea, cuando z es igual a 0. Y vamos a analizar eso a ver qué nos queda. Si z es igual a 0, nosotros lo que tendríamos que hacer es que 0 es igual a 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Y acá, por ejemplo, despejar x y lo pasamos al otro lado si nos queda positivo. X más y al cuadrado es igual a 4. Quiere decir que en el plano, esto es una circunferencia de radio 2, nos quedaría acá. Entonces haríamos básicamente esto. Como les digo, yo dibujo horrible a mano alzada, así que ustedes lo hacen más bonito. Tenemos eso. Eso sería lo que habíamos encontrado en la traza XY. Si nosotros hacemos la traza XZ cuando y es igual a 0, tendríamos, siempre analizando de la función original,
Z es igual a 4 menos x al cuadrado. Y cuando tengo y lo simplifico porque es 0. Entonces solamente me queda eso. Eso me estaría quedando una parábola con los ejes hacia abajo. Y si nosotros le analizamos, por ejemplo, los ceros de esta función, nos va a quedar en menos 2 y en 2. Y el valor, ahí vamos a analizar que el valor que me queda, me va a quedar ahí en 4. Bueno, ahí tendría que pasar en esos valores. Y nos quedaría así más o menos. Bien, ahora analicemos la traza IZ. Cuando x es igual a 0, entonces z es igual a 4. El x al cuadrado al ser 0 se me simplifica, menos y al cuadrado. Lo que sí, acá en los valores de los ejes, este sería el eje Z y este sería el eje X. Acá sería el eje Z y acá sería el eje Y. Siempre voy a tratar que el eje Z me quede en la parte de arriba, me quede mirando verticalmente. Esto también me va a quedar muy similar al anterior porque nos va a quedar así y nos va a quedar una parábola mirando hacia abajo o cóncava hacia abajo. Si nosotros relacionamos estos tres en una sola gráfica, nos quedaría. La primera es la circunferencia, está en el plano acá, por lo tanto yo la podría dibujar así. La siguiente es dibujándola hacia abajo, así. Y la otra es lo mismo, pero como en otra especie de dirección, en otro plano, pero básicamente nos quedan igual. Entonces nos va a quedar eso como gráfica. Esto sigue hacia abajo y llega solamente al punto 4. Entonces eso es lo que se llama como paraboloide elíptico. Bien, esa sería la gráfica que vamos a tener. Obvio, como les digo, ustedes los grafican muchísimo más bonito de lo que lo estoy haciendo yo. Vamos al siguiente tema, curvas de nivel. Las curvas de nivel van a ser funciones y van a ser gráficas si nosotros tenemos nuestra función original y le vamos asignando diferentes alturas a la z, porque ¿qué pasa? En el eje de coordenadas nosotros tenemos eje x, eje y y eje z. Si voy haciendo cortes en diferentes alturas, voy viendo cómo es nuestro sólido. Entonces, por ejemplo, acá le hicieron un corte en 10, le hicieron un corte en 20, en 30 y en 40. Y van viendo todas esas cosas que se les van formando. Por ejemplo, acá está el de 40, acá está el de 10. Y eso es básicamente lo que nosotros hacemos. Es analizar qué pasa en diferentes alturas con nuestro sólido. Vamos a ver un ejercicio. Con el mismo de recién, que no calculamos la imagen, calculemos la imagen, porque eso también es lo otro. Con la imagen nosotros podemos dar los valores, si no, no podemos dar esos valores de lo que tenemos. Esto sería de menos infinito, punto y coma hasta 4, 4 cerrado. Quiere decir que, por ejemplo, los valores que yo voy a poder elegir para hacer z igual a c van a ser valores que ven desde menos infinito hasta 4, incluido el 4. Entonces, vamos a realizar, por ejemplo, yo acá tengo una propuesta de realizar con z igual a 4, con z igual a 3 y con z igual a 0. Todos estos valores nosotros los vamos a poder tomar en nuestra función. Entonces, bueno, vamos a fijarnos cómo lo vamos a hacer. También podríamos haber escrito en vez de z, podríamos haber puesto c igual a 4, c igual a 3, c igual a 0. La verdad es que no me gusta a mí utilizar la variable c porque por ahí uno se puede perder y yo simplemente escribo z igual a tal valor. Entonces porque sé que lo tengo que reemplazar. Pero ustedes lo hacen como más les guste. Entonces, si nosotros reemplazamos esto, nos queda 4 es igual a 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Quiere decir, donde está la z, lo vamos a reemplazar por el valor que elegimos, por ejemplo, 4. Vamos a poder reorganizar y nos va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 0. Uno dice, ¿cómo? Esto no puede ser. ¿Qué es lo que tenemos? Es un punto.
es un punto que está en el 0, 0, en el origen de coordenadas acá. Eso es lo que vamos a tener. Vamos a analizar otro. Por ejemplo, este con 3. Nos va a quedar 3 es igual a 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Vamos a reorganizar y esto nos va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. ¿Qué fue lo que hicimos? Tanto x como y lo pasamos al lado izquierdo y el 3 lo pasamos al lado derecho. Por eso nos queda así. Bien. Y esto es una circunferencia de radio igual a 1. Entonces acá en 1 vamos a hacer nuestra circunferencia. Por supuesto, más bonita como le dije en todo el video. Vamos al último. Nos va a quedar 0 es igual a 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Vamos a reorganizar y nos queda x más y al cuadrado igual a 4. Esta es una circunferencia de radio 2. ¿Cómo me doy cuenta que es de radio 2? Porque al número que nos queda acá le tenemos que hacer la raíz cuadrada. Entonces la raíz cuadrada de 4 es 2. La raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces vamos a dibujar esto. Quiere decir que cada vez que nos estamos moviendo, ahí me quedó súper feo, cada vez que nos estamos moviendo en diferentes alturas, nuestros cortes nos quedarían de esa forma. Entonces, bueno, está súper bueno poder ver esto y poderlo analizar. Además, nosotros podríamos ya haber dicho, viendo lo que era la función original, poder haber dicho cómo van a ser estas curvas de nivel. Porque fíjense, vamos acá. Nosotros en un valor de z igual a 4 estábamos acá. En un valor de z igual a 0 era lo que analizamos en la traza XY. Y en un valor intermedio también íbamos a tener una circunferencia que va a ser así. Entonces sabíamos cómo iba a ser esto. Pero bueno, todas estas cosas, artilugios matemáticos y temas nos ayudan a conocer cómo es nuestra función original y poderla entender. Así que bueno, espero que hayan entendido y nos vemos en un siguiente video. Adiós.